Bienvenido a este rincón donde las voces nunca callan, donde la noche es más larga y el miedo respira detrás de cada silencio. Hoy escucharás relatos de terror reales y ficticios, tan oscuros que no sabrás distinguir cuál pertenece a este mundo y cuál viene de más allá. Apaga las luces, ponte cómodo y recuerda, si algo te susurra desde la oscuridad, no lo ignores. Comencemos. Relato 1. La llamada al 911. Era medianoche en un pequeño pueblo de Ohio. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, y la lluvia caía sin descanso sobre las calles vacías. En una vieja casa de madera, apartada de la carretera principal, un teléfono comenzó a sonar con insistencia. Al otro lado de la línea, en la central de emergencias, un operador contestó como cualquier otra noche. No sabía que estaba a punto de registrar una de las llamadas más perturbadoras en la historia del 911. La llamada. 911. ¿Cuál es su emergencia?, dijo el operador con tono firme. Durante un par de segundos, solo escuchó ruido de fondo, viento, crujidos, algo parecido a gotas golpeando un suelo de madera. Después, una voz femenina, temblorosa, susurró: «Ayuda, alguien está en mi casa». El operador pidió que repitiera: «¿Puede darme su dirección?». La mujer, respirando entrecortado, dijo: «Maple Street, número 47, por favor, rápido». Antes de que pudiera dar más detalles, se oyó un portazo violento. La mujer gritó y la línea quedó en silencio, salvo por un zumbido extraño. «Señora, ¿me escucha?», insistió el operador. Lo único que recibió de vuelta fue una respiración pesada, irregular, como si alguien se hubiera quedado al teléfono pero no hablara. El operador activó de inmediato el protocolo y envió una patrulla a la dirección. Pero lo que ocurrió en los minutos siguientes hizo que aquel audio se convirtiera en una pesadilla. El silencio y la otra voz. La línea seguía abierta. El operador, con auriculares puestos, escuchó lo que parecía ser a la mujer moverse rápidamente dentro de la casa. Susurros, llantos, un ruido metálico, como si algo cayera en la cocina. Y después, una pausa. Entonces apareció otra voz. No era la de la mujer. Esta era grave, profunda, distorsionada, como si hablara desde muy cerca del micrófono. Dijo dos palabras: «Ya es tarde». El operador se quedó helado. Repitió varias veces: «¿Quién habla? ¿Dónde está la señora?». Nadie respondió. Solo la misma respiración densa, húmeda, que llenaba los auriculares. Luego, pasos arrastrándose sobre la madera. Lentamente, como si alguien recorriera la casa con calma, disfrutando de cada segundo. En un momento, se escuchó un murmullo. No era inglés. Tampoco parecía un idioma reconocible. Era más bien una serie de sonidos guturales, repetidos en un patrón extraño. El operador aumentó el volumen para registrar mejor el audio, y jura haber escuchado una risa breve, apenas perceptible, justo antes de que todo volviera al silencio. Almohadilla, 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 descripción sensorial. El operador nunca olvidó esos segundos. El silencio no era un silencio normal. Parecía cargado, denso, como si algo estuviera detrás de cada respiración. Un zumbido grave acompañaba cada pausa, y el sonido de la lluvia se mezclaba con lo que sonaba como un gemido bajo, casi imperceptible. En las notas que escribió después de aquella noche, describió el sonido como un lamento contenido, como si alguien intentara hablar desde debajo del agua. Lo más aterrador era que cada vez que retrocedía la cinta para revisar, escuchaba un leve susurro diferente, como si la grabación cambiara por sí sola. La patrulla. La policía llegó 7 minutos después. Encontraron la casa cerrada por completo. No había señales de entrada forzada. Las ventanas intactas. La puerta principal asegurada desde dentro. Sin embargo, al entrar, notaron un ambiente frío, mucho más helado que la temperatura exterior. La cocina estaba en orden, salvo por el teléfono, tirado en el suelo, todavía descolgado. No había sangre. No había rastros de pelea. La mujer no estaba. Recorrieron la planta baja, las habitaciones, el sótano y el ático. Vacío, como si jamás hubiera estado allí. Lo único extraño fue un olor. Un hedor metálico, difícil de identificar, que provenía del pasillo principal. El informe oficial lo describió como sulfuroso. Pero en las notas personales de uno de los agentes, escritas esa misma noche, se lee: «Olía como cuando abres un ataúd viejo». Investigaciones posteriores. En los días siguientes,
La policía volvió a inspeccionar la casa varias veces. Trajeron perros rastreadores, cámaras infrarrojas, incluso especialistas en escenas de crimen. No encontraron nada, ningún rastro de la mujer, ninguna huella fresca, como si nunca hubiera existido. Los vecinos fueron interrogados. Algunos dijeron que habían escuchado gritos la noche de la tormenta. Otros juraron ver luces encendiéndose y apagándose en la casa, aunque llevaba tiempo sin electricidad registrada a nombre de nadie. Una vecina anciana comentó algo inquietante. Asterisco, esa casa no quiere que nadie viva allí. Cada familia que entra, desaparece o se va sin explicación. Asterisco. El archivo de audio fue analizado por expertos en sonido. Lo que encontraron los dejó sin respuestas. La respiración y la voz de la mujer eran claras. Pero la otra voz, la que decía ya es tarde, no coincidía con ningún patrón humano normal. El espectrograma mostraba frecuencias que no corresponden al rango de la voz humana. Más aún, cada vez que reproducían la cinta en diferentes equipos, aparecían ligeras variaciones en las palabras, como si el audio se modificara por sí mismo. Testimonios del operador. El operador que atendió la llamada pidió licencia médica después del incidente. Según él, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la misma voz, grave, diciéndole al oído, ya es tarde. Soñaba con pasillos interminables, con un teléfono sonando en medio de una habitación vacía. Y lo peor, aseguraba que, en su propia casa, el teléfono sonaba a las 3 de la madrugada, aunque no había llamadas registradas. En una entrevista que dio años después, confesó, asterisco, esa noche no hablé con una persona. Hablé con algo que usaba la voz de una persona. Asterisco. El mito urbano. Con el tiempo, la historia se convirtió en mito local. Adolescentes se acercaban a la casa para retarse entre sí. Algunos decían escuchar voces al pegar el oído a la puerta. Otros afirmaban que sus teléfonos recibían llamadas sin número mientras estaban allí. Ninguno se quedó demasiado tiempo. Los archivos del 911 fueron filtrados en foros de Internet. Algunos fragmentos de la llamada circularon en la red oscura. Y todos coincidían en algo. La voz que decía ya es tarde no pertenecía a un ser humano. Epílogo. Hasta hoy, el caso está clasificado como desaparición no resuelta. No hubo cuerpo, no hubo testigos, no hubo sospechosos. Solo una voz al teléfono, diciendo, ya es tarde. Algunos creen que fue un crimen perfecto, ejecutado por alguien que conocía bien la zona y supo cómo borrar cada pista. Otros piensan que la mujer jamás existió, y que fue todo una especie de eco, un registro paranormal filtrado a través de la línea. Una explicación imposible, pero que muchos repiten en foros y programas de misterio. El operador que atendió esa llamada se retiró un año después. Cuando le preguntaron por qué, respondió, porque esa voz no era de este mundo. ¿Y tú? Si alguna noche contestaras el teléfono y escucharas una respiración pesada al otro lado, ¿colgarías? ¿O seguirías escuchando hasta el final? Relato 2. El vigilante nocturno. Me llamo Mauro. Cuando digo que trabajé de vigilante nocturno en el Centro Empresarial San Martín, nadie se imagina lo que significa estar 8 horas solo con un edificio de 18 pisos respirándote en la nuca. Dicen que los edificios duermen, pero es mentira. Los edificios no duermen, digieren. Masticaron mis pasos durante meses. Cada pasillo era un intestino de luz fría. Cada sala de máquinas era un estómago lleno de zumbidos. Y yo, sentadito en la garita de seguridad, era apenas una pastilla que tardaba en deshacerse. Mi turno empezaba a las 11. El supervisor me entregaba el tablero de llaves, firmaba el parte y se iba con una prisa que nunca entendí. Cualquier cosa, Mauro, me llamas, decía, sabiendo muy bien que después de medianoche el teléfono solo sirve para escuchar tu propia respiración amplificada. La sala de control tenía 32 monitores. 32 ojos cuadrados vigilando estacionamientos, vestíbulos, ascensores, depósitos, pasillos y la escalera de incendios. Cuando empezás a trabajar ahí, te mareas con tanto cuadro. Con el tiempo aprendes a no mirar, a detectar, a reconocer patrones. Luz que tiembla igual a balastro a punto de morir. Mancha fija igual a gotera vieja. Sombra que se mueve sin fuente igual a alguien adentro. O algo. La primera noche que supe que había algo fue por la cámara 12. Todos le tenían manía. Apunta al corredor del piso 7, un tubo recto de 40 metros con puertas a ambos lados. El cableado es viejo y todos los técnicos prometieron cambiarlo, pero nunca lo hicieron. A la cámara 12 se le iba el color y volvía como si inhalara y exhalara.
En blanco y negro, el pasillo parecía un esófago de hospital. Esa noche eran las 2:17. Lo recuerdo porque el reloj digital del monitor siempre me parece una boca con dientes rojos. Parpadeó 2:17 y en la cámara 12 apareció un hombre. No salió de ninguna puerta. Ya estaba ahí cuando miré. Iba caminando hacia la cámara, hacia mí, lento, como si contara baldosas. Un traje oscuro, corbata, maletín en la mano derecha. Lo típico de oficina, pero ¿quién viene a un piso vacío a esa hora? Agarré el radio. Control para piso 7, algún operador en tránsito. Silencio. Repetí. La radio a veces hace un ruido eléctrico que parece un suspiro. Esa vez, suspiró. Miré la cámara 13, la siguiente del corredor, en sentido opuesto, esperando que el tipo cruzara y saliera por el encuadre. Nada. Cambié a la 11, previa. Nada. Volví a la 12. El pasillo seguía vacío. Rebobiné un minuto. El hombre estaba. Avancé. Desaparecía entre un parpadeo y el siguiente. Como si al edificio se le hubiera antojado razonar en fotogramas y entre uno y otro lo hubiera tragado. Me puse de pie. Cuando te levantas en la sala de control, todas las sombras también se levantan un poquito, como si respetaran el protocolo. Apagué la estufita eléctrica, tomé la linterna y las llaves y salí. No hay nada más largo que un ascensor que tarda y no llega. Le das al botón y la lucecita pide paciencia. Dicen que el secreto es no mirar el número que baja. Yo miré cada piso, como si contara rezos. El 7 nos recibió con un olor a desinfectante barato y algo rancio, como papeles húmedos. Caminé el pasillo con la linterna en la mano y el radio pegado al hombro. La alfombra amortiguaba mis pasos. Hay silencio y hay silencio. El primero es una ausencia, el segundo es una presencia en negativo. En ese corredor el silencio estaba, lo respirabas y te raspaba la garganta. Pasé frente a cada puerta, todas con su visor oscuro. Me tentó asomarme, pero aprendí a no mirar cuando no te llaman. Hay cosas que, si las miras, se sienten invitadas. Llegué al final y toqué la barra antipánico de la escalera de emergencia. El eco bajó como una ola. Control para 7, dije al radio. Negativo contacto visual. El pasillo está limpio. El radio chisporroteó 3 veces. No palabras. Chasquidos. Colgué. Regresé, más rápido. Antes de entrar al ascensor, hice algo que nunca había hecho. Le hablé al pasillo como si fuera un perro. Si hay alguien, que se presente. Estoy armado. Mentí. Solo llevaba las llaves. La linterna es un arma hasta que alguien decide que la oscuridad pesa más que tu mano. Volví a la sala, sudando frío. La cámara 12 ahora mostraba la alfombra con una mancha que no había visto. Redonda. Oscura. Podía ser una sombra de la luminaria. Acerqué el zoom digital y vi que no. Era húmeda. Di un respingo y revisé mis suelas. Secas. A la madrugada. El sueño es como una cuerda que alguien estira desde atrás. Cualquier cosa te hace dudar si estás despierto. A las 2:41 oí el ascensor detenerse en el -1. El -1 es el estacionamiento. La cámara 5, rampa, mostró el coche del supervisor detenido frente a la compuerta. No entró. Se quedó con luces prendidas. La rampa estaba vacía, pero la cámara registró un brillo extraño, como si hubiera niebla. Parpadeé. El coche ya no estaba. Me puse a revisar los logs del control de acceso. Ninguna tarjeta presentó credenciales. Si el supervisor hubiese venido, habría registro. Nada. Apreté los dientes. Decidí hacer una ronda completa. El estacionamiento te roba el aliento. Huele a goma caliente, a polvo viejo. El aire se pega a la ropa. Caminé entre los pilares numerados, mi linterna cortando la oscuridad en tajos. Llegué a la garita del fondo, donde hay una ventana que da al cuarto de bombas. Siempre suenan, empujando agua por venas metálicas. Esa vez, sin embargo, escuché otra cosa, un golpecito. 3 veces. Pausa. 3 veces. Pausa. Golpe de nudillos contra vidrio. Apoyé la linterna en la rejilla y me acerqué a la ventana. El cuarto de bombas estaba vacío, las tuberías vibrando. 3 golpes más, pero esta vez desde la izquierda, donde no hay ventana. Giré, apunté y vi la puerta metálica del cuarto de calderas. Tenía una mirilla circular, con vidrio armado. De adentro salió un empañamiento lento, como el aliento de alguien que hubiera estado ahí mucho tiempo. ¿Quién está ahí?, pregunté, sabiendo que nadie contesta en los sótanos a esa hora. La mirilla se aclaró, como si una mano se hubiera apartado.
No vi nada. Solo mi reflejo y atrás de mi reflejo, otra sombra. Criatura del reflejo, me dije, no del cuarto. La llave del cuarto de calderas es la grande, la que siempre se traba. La acerqué, la metí, giré. La puerta no cedió. Alguien del otro lado giró también. Tuve que decidir, insistir o retirarme. Me retiré. Volví a la sala de control con una certeza que no me gustó. El edificio estaba despierto y me había olido. A las 3:03, la cámara 12 mostró al hombre otra vez. Mismo traje, mismo maletín. Esta vez caminaba en sentido contrario, alejándose. Conté los pasos por latidos, no por pies. 1, 2, 3, 4. En el paso 5 se fue la señal. Volvió con un crujido y el pasillo estaba vacío. Pero la mancha redonda, la húmeda, se había corrido 2 baldosas más hacia mí. Me gustó pensar que era un fallo del sensor. Me gustó mentirme. Llamé al supervisor. No atendió. Le dejé un audio. Algo ridículo como hay interferencias raras. Te paso un reporte en la mañana. No le dije que un hombre que no existía se paseaba en la cámara 12 sin usar las puertas. A las 3:17, el panel de alarmas pitó una intrusión en el piso 14. Puerta de sala de juntas abierta. En pantalla, la cámara mostraba la puerta cerrada. Fui. No debí ir solo, pero si esperas a la policía para cada alarma falsa terminas sin trabajo. El piso 14 es un museo de alfombras caras y mesas de cristal que nadie usa. Caminé a la sala de juntas. La barra antipánico no se movía. Cerrada. Miré la manija, sin atar cabos. Y la vi. Del lado de adentro, a la altura de la cara, alguien había apoyado la frente en el vidrio. Digo alguien por no decir algo. Era más una marca que una cara. Un círculo empañado con 2 huecos más claros donde los ojos habrían estado, y una zona alargada abajo donde la nariz respira. Como cuando soplas al vidrio y dejas dibujo. Yo miré el vidrio me miró. Retrocedí un paso. El círculo de aliento desapareció y, en su lugar, apareció mi reflejo. Mi reflejo, sin embargo, no respiraba. No levantaba y bajaba el pecho como yo. Era un Mauro contenido, que solo esperaba que yo dejara de respirar para empatar la escena. Me fui caminando hacia atrás, porque la espalda, cuando siente vidrio y no sabe qué hay detrás, se encoge y no quiere dar vuelta. Volví al ascensor con esa sensación visceral de que si corría, algo iba a correr más rápido. En el ascensor, el espejo devolvía una versión mansa de mí. Le pedí al espejo que no fuera un túnel a ningún otro lado. Bajé a planta baja, decidí cafecito. El café de la máquina salió más negro que otras veces. Probé un sorbo y lo escupí. Estaba frío, como si la máquina hubiese sido un ataúd térmico. A las 3:33, el monitor de la cámara 1, vestíbulo principal, pasó de color a blanco y negro. Solo esa. En blanco y negro, las cosas se sinceran. El mármol parece sudar. Las columnas dan sombra de columna y nadie puede esconder un paso de más. Vi una figura cruzar de izquierda a derecha, pegada a la pared, casi rozando el zócalo. Como si gateara. No hay cámaras a ras del suelo, pero el ángulo alcanzó para ver una mano, delgada, excesivamente pálida, de uñas largas. Llamé a la policía. Lo hice sin pensarlo. Movimiento extraño en vestíbulo. Envíen móvil. Me preguntaron si había intruso armado. Dije no lo sé. Era verdad. En lo que tardaron en llegar, el teléfono interno sonó. La extensión 1414. No existe. El teclado mostró 1414 y yo, que había dicho que no iba a atender, atendí. Armado de café frío y de años de estupidez. Seguridad. A veces una respiración es más elocuente que un discurso. Al fondo del tubo había aire que entraba y salía de un cuello que no debía estar pegado a ningún cuerpo. Y, entre respiraciones, la frase. La misma. Ya es tarde. Corté. Tiré el vaso. Volví a mirar la cámara 1. Nadie. Alguien tosió en la sala de control. No fui yo. Giré y la tosecita vino de la rejilla de ventilación del techo. 2 golpes secos en la chapa y luego, un arrastre. Tuve la tentación de subirme a la silla para acercarme. Me contuve. Cuando algo está sobre tu cabeza y te pide que te acerques, recordá que los techos también son pisos de arriba. La policía llegó. 2 uniformados jóvenes. Les mostré los monitores. Les conté lo mínimo para que no pensaran que yo era el problema. A la gente le cuesta aceptar que los edificios tienen hambre. Hicieron ronda conmigo.
A mí me calmó su presencia como calma un vaso de agua al accionar un incendio. Nada, pero uno igual lo toma. Cuando pasamos por el 7, la cámara 12 volvió a enseñar al hombre del traje. Ahí sí, todos lo vimos. Los agentes se miraron. Debe ser un empleado rezagado, dijo uno. Vamos. Abrimos puertas. Llamamos. Nada. La alfombra seguía intacta, salvo por la mancha redonda. Ahora era 2 veces más grande y olía un poco a hierro. Un olor dulce y podrido a la vez, como fruta olvidada en un cajón. Uno de los agentes acercó la mano. No la toques, dije. No sabía por qué lo decía. Lo dije como quien le grita a un chico que no meta los dedos en el enchufe. Se rió. Es humedad. Rozó con el guante. El guante se oscureció y, cuando lo apartó, la mancha se movió. No chorreó. No goteó. Se movió como si respirara. La alfombra hizo un pequeño gesto, una contracción, y el borde de la mancha se arrugó hacia adentro, como si algo debajo hubiese hecho fuerza. Listo, dijo el agente, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ya está. Bajamos a la garita los 3. Los policías cumplieron. Miraron los registros. Tomaron mi declaración. Dijeron vamos a dejar una patrulla haciendo recorridos por la zona y se fueron. Me quedé otra vez a solas con 32 ojos encendidos. En la cámara 12, la alfombra volvía a ser alfombra. Hasta que no. A las 4:04, apareció otro movimiento. No fue un hombre caminando. Fue una sombra estirándose desde el marco de una puerta, como si alguien trabajara plastilina oscura y la alargara hasta hacerla cruzar el pasillo. No ocupaba volumen. Era como si le quitaran luz al corredor y quedara un vacío de luz con forma de brazo. Ese brazo se extendió hasta la mitad del pasillo, tocó el aire un segundo, y se retrajo con la agilidad de una lengua de reptil. Me quedé mirando la pantalla hasta que el ojo lagrimó por no parpadear. Parpadeé. Cuando abrí, los 32 monitores mostraban el mismo pasillo, el del piso 7, pero con distintos tiempos. En uno estaba vacío. En otro, el hombre caminaba hacia mí. En otro, la sombra lengua. En otro, yo, parado frente a la puerta de ascensor, mirándome a mí en el espejo del ascensor, que me miraba a su vez. 32 versiones del mismo lugar, ninguna igual. Apagué y encendí. Nada. Toqué el lateral de un monitor con los nudillos. Nada. Me levanté despacio, como si el aire fuese denso, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper un hilo invisible que mantenía el piso firme. Entonces se cortó la luz. No fue total. Quedaron las luces de emergencia verdes, haciendo que todo pareciera un acuario. Los monitores parpadearon y se apagaron, dejando manchas fantasma en la retina. La sala de control se quedó en silencio real por 2 segundos, y en ese silencio escuché, desde atrás de mí, como si alguien estuviera en el pasillo, un arrastre de pies y una frase, susurrada, pegada a mi nuca. Ya es tarde. No me di vuelta. Hice algo que no recomiendo. Le hablé al vacío en tono de negociación. No voy a buscarte, dije. No voy a abrir ninguna puerta. Te pido lo mismo. La luz volvió con un estallido. Los monitores encendieron de a uno, como ojos sacando legañas. El reloj marcó 4:17. En la cámara 5, la rampa del estacionamiento estaba clara como una autopista desierta. Y entonces, de la parte baja del cuadro, entró un coche andando marcha atrás, sin conductor. Frenó frente a la compuerta. Las luces parpadearon como si alguien tocara el pedal. Quise llamar otra vez a la policía, pero levanté el tubo y del otro lado no había tono, solo la respiración de un nadador cansado que sale a la superficie. Me puse de pie para huir de la voz del tubo y, al levantarme, el espejo de seguridad que tenemos en la esquina, esa media esfera que permite ver si viene alguien, me devolvió el hall detrás de mí. Vi un hombre de traje, con maletín, parado a 2 metros. Lo supe por la corbata, rayas oblicuas. Me giré en un tris. No había nadie. Volví al espejo. Tampoco. El corazón te hace cosas raras cuando decide cambiar de ritmo sin consultarte. Mastiqué un insulto y fui directo al ascensor. Quería estar en cualquier otro piso. Pulsé L como si lobby fuese sinónimo de vida. Las puertas se cerraron. Sentí el ascenso y, en la pantalla roja, vi que bajaba. De L a -1. Apreté cualquier botón como un pianista sin partitura. El ascensor se detuvo en un piso que no existía, -2. Las puertas no se abrieron. El panel parpadeó. Un zumbido finito me atravesó los dientes. Golpeé el botón de alarma hasta que dolió. El intercomunicador del ascensor hizo clic,
y entró una voz con tanto ruido que parecía masticada. «No bajes». «¿Quién habla?», pregunté, con esa idiotez de preguntar en vez de rogar. «No bajes», repitió. Era mi voz. Era mi propia voz, con un reverb de cueva. El ascensor decidió volver a funcionar como si nada. Subió a L. Las puertas se abrieron. Crucé el lobby con el orgullo hecho pelusa. Fui a la calle. El aire afuera estaba húmedo y sucio. Me pareció el perfume más caro del mundo. Encendí un cigarrillo aunque no fumo. Mis manos temblaban lo suficiente como para que el fósforo me negara colaboración 2 veces. Desde la vereda, miré hacia adentro. El vestíbulo vacío. Las luces encendidas. El edificio respirando por sus rejillas. Dije en voz alta, renuncio, como si el edificio necesitara notificación formal. Volví para buscar mis cosas. La sala de control olía a cable caliente. Antes de sentarme, apagué la cámara 12. No por protocolo, por capricho. Fue mi manera infantil de decir, no jugás más. Preparé el informe. Escribí, interferencias en video. Alarma falsa en piso 14. Patrulla acudió. Sin novedades. No incluí hombre que camina entre fotogramas, mancha que respira, voz que me imita. No lo incluí porque nadie te cree si las paredes no presentan hematomas. Dejé el informe y me fui. Cuando arranqué el auto, miré por última vez la fachada. En la ventana del piso 7, una silueta pegó la frente al vidrio y dejó un halo de aliento. 2 ojos claros dentro de la mancha me siguieron hasta la esquina. La semana siguiente me llamaron del sindicato. «Mauro, necesitamos que devuelvas el uniforme y la placa. Pasá por la oficina». Pasé. En recursos humanos me dieron un sobre. Adentro había una hoja, una copia del registro de incidentes y una nota pegada a mano. «Te llamaron varias veces desde la extensión 1414. Devolvé la llamada para cerrar el parte». Me reí. Sonaba a chiste de mal gusto. Marqué desde mi celular, por deporte. La llamada no salió. El teléfono pretendió marcar y se colgó. A los 2 minutos, alguien me devolvió la llamada, número privado. Atendí. «Ya es tarde», dijo mi voz. Era mi voz exacta, pero con el eco de la sala de control. Y después, como si mi voz hubiese querido decir otra cosa, se quebró en un sonido de interferencia, de lluvia dentro del hierro. Colgué. Cambié de número. Cambié de barrio. Durante meses, cada 3:03 de la madrugada, el celular vibró con llamadas perdidas de números imposibles. 0000, 1414, 12, 7, -2. Nunca atendí. A veces, al pasar frente a un edificio muy iluminado, sentía que se me contraía la garganta. Que un pasillo largo podía ser una amenaza, no una simple distancia. Hoy cuento esto porque, a veces, la gente me pregunta por qué dejé de trabajar de noche. Yo digo por salud. Y es cierto. La gente me pregunta si exagero. Nadie quiere un mundo donde los edificios te miran de vuelta. Les digo, entonces, la única verdad que entendí. Las cámaras no captan lo que hay. Captan lo que un edificio decide mostrar. Y hay edificios que tienen hambre de verse a sí mismos, que se prueban a través de tus ojos como quien se prueba un traje. Si te queda a medida, te guardan. Si no, te dejan ir. A mí me dejaron ir. O, tal vez, me están siguiendo a otra parte. Porque hay noches, cuando el sueño se me va como un ascensor que no para, en las que desde el pasillo de mi casa oigo 3 golpecitos. Pausa. 3 golpecitos. Pausa. Me quedo quieto, con los ojos abiertos en la oscuridad, y espero. No abro la puerta. No hablo. Y, si el teléfono suena, no atiendo. Porque aprendí que el mundo se divide entre los que atienden y los que no. Y del otro lado, siempre, alguien que no necesita presentarse, que ya te conoce por tu nombre, por tu ritmo cardíaco, por el ruido de tu respiración en el micrófono. Si esta noche estás viendo una pantalla en un cuarto a oscuras, si escuchas tus propios latidos por encima del aire acondicionado, quiero que hagas un favor simple. No te mires en el reflejo ahora. Guárdate esa curiosidad para la mañana. Si tu reflejo respira cuando vos no, si tu reflejo parpadea tarde, no vuelvas a ese edificio mañana. No vuelvas a ese trabajo. No vuelvas a ese espejo. Porque a veces, de verdad, ya es tarde. Relato 3. La mujer del metro. Yo trabajé durante 5 años como conductor de metro en la ciudad. Para muchos, mi oficio era rutinario: abrir puertas, verificar señales, llevar gente de un punto a otro.
Pero cualquiera que ha manejado un tren en las horas en que la ciudad duerme sabe que el metro no es solo un transporte, es un organismo. Respira, ruge, tiembla. Y cuando está vacío, cuando los vagones viajan con apenas un par de pasajeros, se convierte en un lugar demasiado grande para tan poco ser humano. Las historias de apariciones en el metro abundan entre conductores. Algunos hablan de sombras que se suben en estaciones clausuradas. Otros dicen haber visto personas reflejadas en los vidrios cuando el vagón estaba vacío. Yo siempre pensé que eran exageraciones. Hasta aquella madrugada de invierno en la que conocí a la mujer del metro. Primer encuentro. Era la 00:15 de un miércoles. El recorrido estaba casi terminado. Solo me faltaban 3 estaciones antes de llevar el tren a Cocheras. En el andén de la estación Bellavista, vi a una mujer de pie, sola, bajo una de las lámparas parpadeantes. Llevaba un abrigo largo y oscuro, cabello negro liso que le caía hasta los hombros, y una bolsa pequeña colgada al brazo. No era raro que alguien subiera a esa hora, pero me llamó la atención que no parecía tener prisa. Caminaba despacio, como flotando. Cuando el tren se detuvo y abrí puertas, entró sin mirar a ningún lado. Se sentó en el segundo vagón, cerca de la ventana. Lo curioso fue que no vi su reflejo. Pensé que estaba cansado, que la luz y el vidrio me estaban engañando. Seguí el trayecto extraño. En la siguiente estación, la Merced, no subió nadie más. Tampoco bajó ella. Solo estaba allí, inmóvil, mirando por la ventana hacia el túnel. La revisé de reojo a través de las cámaras internas del tren. Ni un movimiento, ni un parpadeo. Era como si el tiempo no la tocara. En la estación siguiente, Santa Clara, ocurrió lo imposible. No había nadie en el andén, pero cuando abrí puertas, el sensor de peso indicó que alguien bajaba. El vagón donde estaba la mujer emitió el bip de descenso. Pero ella seguía sentada. Las cámaras no mostraron movimiento. Y sin embargo, el sistema me marcaba un pasajero descendido. Cerré puertas. El corazón me palpitaba como cuando uno corre. No sabía si detenerme o seguir. Opté por seguir. El túnel después de Santa Clara es uno de los más largos. Oscuro, húmedo, con tuberías a los lados. Y allí fue cuando la escuché. La voz. No era mi radio. No era el altavoz. Era una voz femenina, suave, que salió de la nada, como si el túnel hablara directamente al vagón. No debía subir. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré las cámaras otra vez. La mujer ya no estaba en el asiento. La cámara mostraba el vagón vacío. Me levanté de la cabina, caminé hasta el segundo vagón. Vacío. El asiento donde la había visto estaba ligeramente húmedo, como si alguien hubiese dejado agua. Y sobre la ventana había una palabra escrita con dedos temblorosos. Atrás. Regresé corriendo a la cabina. Miré las cámaras. Ahora la mujer estaba en el primer vagón, justo frente a mí, sentada sola. Y sonreía. El clímax. Frené en seco en la estación San Martín. Abrí todas las puertas y llamé por radio. Posible intruso en tren. Solicito apoyo inmediato. Nadie respondió. Ni un ruido. Como si la señal se hubiera tragado mi voz. Volví a mirar las cámaras. La mujer ya no estaba en el primer vagón. Apareció de nuevo en el asiento del segundo. Y después en el tercero. Iba moviéndose más rápido de lo que cualquier ser humano podría. En cada cámara sonreía, cada vez más cerca. No debiste dejarme entrar, dijo la voz otra vez, ahora desde los altavoces del tren, aunque no los había activado. Corrí a los controles. Cerré puertas. Avancé hasta la terminal final sin detenerme en las estaciones intermedias. El sistema me marcaba errores en cada parada. Pasajero descendiendo, puerta abierta. Pero todo estaba cerrado. Cuando llegué a Cocheras, los técnicos me esperaban. Bajé, blanco como papel. Les conté lo ocurrido. Revisaron vagón por vagón. Ni rastro de la mujer. Pero en el cristal de la cabina, escrito con lo que parecía vapor, estaba la misma palabra, atrás. Consecuencias. Después de esa noche pedí el turno de día. No soportaba volver a conducir de madrugada. Algunos compañeros me dijeron que yo había visto a la mujer del metro, la misma de la que hablaban leyendas urbanas entre los empleados. Según los rumores, era una pasajera que murió atrapada en un tren años atrás, cuando un fallo eléctrico dejó a varios vagones entre 2 estaciones. Ella nunca fue encontrada, y desde entonces, aparece en las líneas más antiguas, siempre cerca de medianoche. Dicen que si la ves y no bajas en la siguiente estación, ella baja contigo.
y que quienes han tenido la mala suerte de llevarla hasta cocheras nunca volvieron a ser los mismos. Algunos renunciaron, otros desaparecieron. Yo sigo aquí, pero todavía sueño con esa palabra escrita en el vidrio. Todavía escucho, en túneles vacíos, la voz que susurra, no debías subir. Epílogo. A veces, cuando viajo como pasajero y el tren pasa por Bellavista cerca de medianoche, veo una silueta femenina de pie en el andén. Nunca sube, nunca se mueve, solo está ahí, bajo la lámpara que parpadea, y aunque cierro los ojos, siento que me observa a través del reflejo de la ventana. Si alguna vez tomas el último metro de la noche y lo notas demasiado vacío, no mires mucho tiempo a los cristales. Y si ves a una mujer sola, de cabello negro y sonrisa extraña, recuerda lo que te conté. Quizás solo sea alguien más viajando tarde. O quizá ya subió contigo, y aún no te has dado cuenta. Relato 4. La habitación de hotel. Nunca me han gustado los hoteles grandes. Hay algo en su pretendida neutralidad que me inquieta. La sensación de que las paredes tienen memoria, pero se hacen las desentendidas. Aquel viaje de trabajo me obligó a pasar 2 noches en un edificio de 20 pisos. Un clásico de fachada de vidrio y vestíbulo con mármol brillante. Todo impecable, todo pulcro, todo demasiado silencioso. Mi habitación era la 1426. Vista a la ciudad, cama king, minibar, televisor enorme que parecía un ojo negro apagado en la pared. Llegué tarde, cansado, con la cabeza cargada de listas y pendientes. Firmé el check-in casi sin mirar. Acepté la tarjeta magnética y el empleado de recepción, un joven de sonrisa prendida con alfileres, me dijo, cualquier cosa, marque 0. El ascensor subió lento, como si masticara pisos. Al abrirse en el 14, me recibió un pasillo largo de alfombra mullida, luces cálidas con pantallas de tela y un hilo de música ambiental que sonaba desde ninguna parte. Un piano muy suave, 2 notas repetidas como si el hotel se estuviera probando los dedos. Las puertas, perfectamente alineadas, exhibían números metálicos que brillaban con ese brillo maquillado de las cosas que han sido tocadas por mucha gente. Inserté la tarjeta. El cerrojo hizo ese clic satisfecho de sistema contento consigo mismo. Puse la maleta, me duché y me tumbé boca arriba, con la tele dando sombras sin sonido. Me dormí rápido. A las 2:19 me despertó un golpe seco. No era un sueño. Era un golpe, no en mi puerta, sino a través de la pared, en la habitación contigua. Un golpe de puño sobre madera. Me giré, confuso, e hice el gesto automático, mirar el reloj del teléfono. 2:19, esperé. Otro golpe. Y otro, marcando un compás irregular, como si alguien golpeara con la mano abierta. 1, 2, pausa. 1, pausa. 1, 2, 3. ¿Hola? Murmuré, con una idiotez hereditaria de gente que habla con paredes. Pasó un minuto. Volvió el golpe, esta vez más cerca de mi cabecera, como si recorriera la pared buscando algo. Me levanté, acerqué el oído. Entre los golpes se filtraba un murmullo apenas audible, un susurro que parecía un hilo de agua, palabras dichas contra yeso. Señor, dije, con el tono neutro que aprendemos en las oficinas. ¿Todo bien? Silencio. De ese silencio con dientes, que te muerde las ideas. Segundos después, una risa mínima, una exhalación que quiso parecer tos. Me aparté. Llamé a recepción. Buenas noches, dijo una voz somnolienta. Disculpa, soy de la 1426. ¿Tienen ocupada la habitación de al lado? Creo que alguien está golpeando la pared. Pausa. El tecleo tímido de un sistema viejo. La 1428, dijo. Según registro, no. Está fuera de servicio por mantenimiento. Entonces alguien entró, dije, más rápido de lo que quería. Voy a enviar a seguridad, prometió. Corté. Me senté al borde de la cama, escuchando. Los golpes habían cesado. El piano invisible del pasillo subió una nota y se apagó. El aire de la habitación era tibio, pero tuve frío en las manos. A los pocos minutos, sonó el timbre. Abrí. Un guardia que olía a lluvia y a ropero. ¿Molestias, señor? De ese lado, señalé la pared. Golpes, susurros. Usted me dirá. El guardia apoyó la oreja. Nada. Sacó un balque que crepitó. Control, 1428 figura autoforder. Confirma. Una voz metálica confirmó. El guardia me miró, como esperando que yo reconociera que había exagerado. Debe ser la tubería, dictaminó. La tubería ríe ahora,
dije. Se rió por compromiso, tocó su gorra inexistente y se fue. Cerré. La habitación recuperó su neutralidad de catálogo. Apagué la tele, apagué la lámpara. El sueño, cuando se va una vez, busca disculpas para no volver. A las 2:47, el teléfono fijo sonó. Di un salto felino, de los que te sacan años de vida. Levanté, un zumbido leve, un chisporroteo, y una respiración que no era la mía. Recepción, dije, adivinando. No contestó nadie. Colgué. Miré el display. Llamada, 1428. Respiré hondo una vez, dos. Volví a marcar 0. Perdón, dije. ¿Me acaban de llamar de la 1428 si está fuera de servicio? Un segundo de confusión, el ruido de hojas. Debe ser un fallo del conmutador, señor. Lo siento. Si desea, puedo. No, dije. Está bien. No estaba bien. El golpe volvió, ahora en la parte baja de la pared, cerca del zócalo. 3 golpes lentos, espaciados, y un cuarto, más fuerte, como si el alguien del otro lado hubiera subido el ánimo. Me puse de pie. Acerqué la boca a la pared, odiándome. ¿Necesita ayuda? El susurro respondió, muy bajo, como si tuviera polvo en la garganta. No abras. Retrocedí. Las paredes no dan consejos. O los dan demasiado tarde. Tomé el pomo de mi puerta como quien toma una mano amiga. Lo vi. La sombra de alguien bajo mi puerta, los pies quietos, el relumbrar de un charco de luz del pasillo sobre unos zapatos. No se movía. El timbre no sonó. Solo la sombra, esperando. ¿Sí? Pregunté, y mi voz sonó como la de un niño que finge ser su papá por teléfono. Silencio. La sombra se retiró con un movimiento pequeño, sin ruido. Abrí la mirilla. El pasillo estaba vacío. La luz cálida pintaba la alfombra como una lengua de gato. Cerré la mirilla, volví a abrir. Nada. El corazón te arroja mensajes. No te quedes. Pero la adultez, que es una ciencia que premia la negación, me hizo volver a la cama. Cerré los ojos. A las 3:09, el ascensor hizo din en mi piso. Nadie habló, pero supe que las puertas se habían abierto. Hay ruidos que son presencias y viceversa. Noté que el aire de la habitación olía distinto, más limpio, como si alguien hubiera ventilado. No dormí. A las 3:33, el teléfono sonó de nuevo. Llamada, 1428. Dejé que sonara. Sonó 12 veces. Al final, el teléfono se cayó y, a través de la pared, oí un llanto breve. Un llanto apretado, como el de alguien que ya lloró mucho antes y ahora solo le quedan los huesos. El susurro volvió, todavía desde la pared. No abras. Tomé el bloc de notas del hotel, esos que dejan junto al teléfono, y escribí con bolígrafo. ¿Quién eres? Coloqué la hoja sobre el suelo y la deslicé bajo la puerta, un gesto idiota que parecía rito. Esperé. Minutos después, algo devolvió la hoja desde el pasillo. La levanté, no luz. No abras. El bolígrafo tembló en mi mano. Apagué todas las luces. Me senté en la cama, con la espalda contra la pared que no aconseja. Respiré, conté, recé a mi manera, pensando en listas, en pendientes, en cualquier cosa que no tuviera ojos. A las 3:50, mi ventana, que daba a la ciudad, dejó escapar un latido, un golpe muy suave, como una uña en el vidrio. Me acerqué a la cortina. No la corrí. Del otro lado no había nada. Del lado de mi lado, mi reflejo en el cristal era apenas una sombra. Toqué el vidrio con un dedo. Estaba frío. Volví a la cama. A las 4:02, el pasillo respiró. El piano invisible volvió con 2 notas más graves. La alfombra, si uno la mira desde el ángulo correcto, parece moverse. Tomé el teléfono y marqué 0 por tercera vez. ¿Sí? Soy de la 1426. Me están llamando otra vez desde la 1428. ¿Puede alguien subir y comprobar que, efectivamente, nadie está dentro? Quise sonar razonable. El recepcionista dudó. Le envío a... Se interrumpió. Señor, el sistema marca que la 1428 no posee extensión activa. Está deshabilitada. La garganta me hizo un nudo, como si se acordara de algo antes que yo. Entonces, ¿quién me llamó? No hubo respuesta. Colgué antes de escuchar una explicación que me tratara de niño. Me puse los zapatos. Si uno aprende algo de las noches extrañas, es que quedarse quieto a veces es darle tiempo a otra cosa para que llegue.
Salí al pasillo, miré a ambos lados. La 1428, a 3 puertas. Su placa metálica brillaba con una sobriedad ofensiva. Caminé hacia ella con el respeto de quien se acerca a un animal desconocido. No golpeé. Apoyé la frente en la madera. Estaba tibia, como una frente humana. Susurré, por si el susurro de mi pared tenía oídos de ambos lados. ¿Necesitas ayuda? Algo respondió, pero no de adentro, detrás de mí, al final del pasillo, junto a la señal de salida de emergencia. Un tirón de aire, como cuando alguien abre una puerta pesada a un vacío. Me di vuelta. El pasillo seguía impecable. Demasiado. Avancé 2 pasos. Escuché, a mi izquierda, el clic de una cerradura. Fue mi propia puerta, la 1426, cerrándose. Regresé con una prisa que la alfombra amortiguó por piedad. La tarjeta abrió sin drama. Entré. Mi habitación olía diferente. Ese olor a ozono que dejan los aparatos eléctricos cuando se recalientan, mezclado con algo ácido, tal vez viejo. Revisé el baño, la ducha, el armario. Nada. El teléfono estaba descolgado. No lo había dejado así. Lo puse en su sitio, con ese cuidado que uno tiene con las serpientes. A los segundos, sonó. Llamada, 1428. Levanté el auricular con 2 dedos. No abras, dijo la voz de mujer, clara, a una distancia imposible. Por favor, ¿qué hay ahí? Pregunté. Mi voz era un cajón con cosas dentro, chocándose. Luz, dijo. No abras. Colgué. La palabra luz me resultó inadecuada. Fui a la ventana, corrí la cortina. La ciudad encendida allá abajo parecía un tablero eléctrico. ¿Luz de qué? Entonces caí. No hablaba de la luz de afuera. Hablaba de la luz de la puerta, el ojo verde que se enciende cuando el cerrojo libera. No abras cuando veas luz. O, quizá, no enciendas la luz del pasillo desde adentro. El hotel, con sus metáforas. Me metí en la cama y, no me pregunten por qué, me puse el letrero de no molestar en el pecho como un amuleto absurdo. Cerré los ojos. Dormí. O me quedé quieto con los ojos en una pantalla negra. Soñé con pasillos que se alargaban. Con teléfonos que me llamaban de números sin 9. Con un cartel de evacuación que sería un mapa si el mapa tuviera salidas. Desperté con el golpe de la housekeeping en la puerta. El sol ya asomaba. Abrí, desordenado. ¿Desea servicio? Preguntó, con su español de manual y una sonrisa política. Más tarde, dije. Por favor. Una pregunta. ¿La 1428 está usada? La sonrisa se le movió apenas 1 milímetro. La 1428 no, contestó. Está cerrada. Se usa algunas veces. Por mantenimiento. ¿Qué mantenimiento necesita una habitación tantos años? No supo o no quiso entender. Agradecí, cerré. Me cambié. Bajé a desayunar con un hambre furiosa, como si masticar cosas reales espantara las cosas blandas de la noche. En recepción, el joven de sonrisa se había convertido en un adulto de ojeras. Le pregunté, con todo mi profesionalismo de cliente que no quiere molestar demasiado, pero va a molestar igual. Anoche recibí llamadas de la 1428. ¿Me puede confirmar si hay algún problema con el sistema? Escribió algo en su papel, como cuando uno propone una pregunta y el otro se propone una excusa. Dijo, es raro. La 1428 no tiene línea. ¿Desde cuándo? Desde. Miró a un costado. Hace un tiempo. El segundo día de trabajo me secó lo suficiente la cabeza como para volver al hotel con la fe del derrotado que igual se lava los dientes. Subí a mi piso. El pasillo era el mismo, pero ahora el piano invisible se había aprendido una tercera nota. Me reí, porque todos necesitamos reírnos de algo que no entendemos. Pedí hielo al room service, abrí el minibar, miré canales sin audio, contesté mails con palabras que no quise recordar al día siguiente. Dormí más temprano. A la 1:57, un golpe. Esta vez, no en la pared contigua, en el armario. Me levanté con el cuerpo, no con la cabeza. Abrí con un tirón. Mis camisas colgaban muy quietas, y la caja fuerte estaba abierta cuando yo la había cerrado. En el interior, la libreta del hotel. La mía, la que dejé sobre la mesa de noche. Tenía escrita una palabra en la primera hoja, no. El teléfono sonó en ese mismo segundo. Llamada, 1428. Lo dejé sonar. El display parpadeó, se apagó, se encendió con otra leyenda, llamada, externa. Levanté. No abras.
dijo la voz de mujer. Estás en luz. Dije gracias con la cara. Me fui antes de escuchar una historia oficial sobre cableado. Caminé hacia la puerta como si mis pies la conocieran mejor que yo. Miré por la mirilla. El pasillo estaba oscuro. La luz cálida apagada. Solo la señal verde de salida al fondo. Una sombra de pie, inmóvil, a la altura de la 1428. No era un huésped. No era housekeeping. Era una mujer que no respiraba y, sin embargo, estaba viva. ¿Eres tú? Pregunté al teléfono. El teléfono hizo un ruido como de plástico mordido. La voz volvió, más lejos. No abras. Giré el pestillo. Lo cerré 2 veces más de lo que permite el mecanismo. Me alejé de la puerta de espaldas. Apagué todas las luces. Sentí el din del ascensor, más de una vez, como si varias cosas hubieran logrado llegar a mi piso a la vez. La pared volvió a hablar, ahora con un golpe que tenía peso, como un hombro. No abras, repetí yo, como si eso pudiera ser exorcismo. En algún momento debí quedarme dormido, porque el amanecer me encontró sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, el no molestar otra vez sobre el pecho. Me duché con prisa. Empaqué. Bajé a recepción. Devolví la tarjeta. ¿Todo correcto, señor? Preguntó la sonrisa del chico. Sí, dije, con el tono neutro de las cosas que no caben en el vocabulario de la cortesía. Solo una duda. ¿La 1428 siempre fue la 1428? Me miró como quien mira un interruptor. Antes, dijo, hace muchos años, un número diferente. Hubo. Hizo el gesto de buscar una palabra que suene a nada. Un incidente. Cambiaron el piso. Cambiaron la pared. Cambiaron el número. ¿Y a veces llama? A veces, reconoció. Y fue lo más honesto que escuché en ese lobby. Salí con la certeza blanda de que el mundo, a veces, es un edificio que decidió recordar que existimos. No volví a ese hotel. No me gustan los hoteles grandes, y ahora tengo una justificación cursi para repetirlo. Pero cada vez que una puerta suena en la noche, cada vez que un teléfono fijo suelta un zumbido cuando nadie lo ha descolgado, cada vez que veo una luz verde parpadear al fondo de un pasillo, recuerdo la voz clara, como de alguien que se quedó diciéndolo mucho tiempo para que no se lo olvidara nadie. No abras. Y no abro. Relato 5 voces en la grabadora. Siempre he trabajado con grabaciones. Soy periodista. Desde que tengo memoria, llevo conmigo una grabadora. Al principio, de casetes, más tarde, digital. Es mi herramienta y mi refugio. Porque grabar, para mí, era como atrapar al mundo en un frasco de vidrio. Voces, ruidos, momentos que luego podía revisar con calma. Hasta que un día descubrí que, a veces, las grabaciones atrapan más de lo que uno quiere. La primera vez fue durante un reportaje en un pueblo del interior. Me hospedaba en una casa de huéspedes, de esas que crujen con cada paso y huelen a madera húmeda. Tenía que entrevistar a una anciana sobre un incendio ocurrido en los años 70. Ella habló despacio, con voz temblorosa, durante casi una hora. Agradecí, volví a mi habitación y escuché la cinta para tomar notas. Su voz sonaba clara. Cada palabra coincidía con mis recuerdos. Hasta que, en el minuto 37, un susurro se coló entre frases. Un susurro masculino, áspero, como de alguien que habla desde dentro de un pozo. Sal de aquí. Me detuve. Rebobiné. Escuché otra vez. La anciana hablaba de la fábrica incendiada. El susurro se colaba justo entre 2 pausas. Lo escuché 5 veces. Siempre la misma voz, la misma frase. Fui a preguntar a la mujer si alguien había estado en la habitación con nosotros. Negó con la cabeza. Vivía sola. No había nadie más. Reí nervioso. Lo atribuí a interferencia. Pero las interferencias no repiten palabras idénticas. Las interferencias no te advierten. Las repeticiones. Desde entonces, cada tanto, las voces aparecían en mis cintas. No siempre. No en todas. Solo en algunas entrevistas, en ciertos lugares. A veces eran frases sueltas. Ya viene. Otras, gemidos cortos, apenas respiraciones. Ningún software de edición pudo eliminarlas. Ningún técnico pudo explicarlas. En una ocasión, entrevistaba a un bombero retirado. Él hablaba de rescates y de humo. En la reproducción, su relato fue interrumpido por un grito desgarrador, una voz de niño pidiendo auxilio. Revisamos juntos. El bombero palideció. Ese grito, dijo, lo escuché en un derrumbe. Nunca lo olvidé. Pero aquí,
Aquí no había niños. El caso central. Lo peor llegó un invierno, hace 4 años. Trabajaba en un reportaje sobre casas abandonadas en la periferia. Vecinos denunciaban ruidos y apariciones. Decidí grabar una noche entera en una de esas casas. Coloqué la grabadora en la sala, me senté en una silla y esperé. Durante horas no pasó nada. A las 2, el sueño me venció. Cerré los ojos. Cuando desperté, eran casi las 6. Detuve la grabadora y regresé a casa. Al escuchar el audio, descubrí la cinta más perturbadora de mi vida. Al principio, solo silencio, viento entrando por rendijas. Luego, pasos, claros, firmes, alrededor de la grabadora. Una respiración profunda. Y una voz que no era la mía. ¿Me escuchas? Segundos de pausa. Después, otra voz, distinta, más grave. Sí, me escucha. Un diálogo. 2 entidades hablando, usando mi grabadora como escenario. Durante casi 10 minutos conversaron entre sí. No eran voces humanas comunes. Tenían una cadencia rara, como si cada palabra estuviera hecha de aire húmedo. Una decía, ya casi. La otra respondía, todavía no. Y luego, juntas, rieron. Al final, el audio se interrumpió con un golpe fuerte. Revisé la cinta, no había cortes. Revisé la grabadora, intacta. Yo no recordaba nada. Dormí toda la noche sin sobresaltos. Pero la grabación había estado despierta por mí. Las investigaciones. Mostré la cinta a un colega técnico de sonido. Me miró serio. Esto no es interferencia. Es patrón de voz. 2 voces. Distintas frecuencias. No hay cómo explicarlo sin decir. Alguien estaba en la habitación contigo. Pero no había nadie. Intenté dejar de grabar. Cambié de grabadora. Usé aplicaciones digitales, micrófonos modernos. Siempre, cada tanto, las voces volvían. Como si no importara la herramienta, importaba yo. Y la casa que habitaba, o el lugar donde ponía atención. La grabación imposible. El año pasado recibí un paquete sin remitente. Dentro, una cinta de casete, sin etiqueta. La coloqué en un reproductor viejo. La voz que salió era la mía. Yo, entrevistando a alguien. Pero no recordaba esa entrevista. En la grabación, mi voz decía, ¿desde cuándo ocurre esto? Y la otra voz, ronca, contestaba, desde antes que nacieras. Me quedé helado. La conversación duraba 15 minutos. Al final, mi voz preguntaba, ¿qué quieren? Y la respuesta, en un susurro múltiple, como si varias gargantas hablaran al mismo tiempo. Queremos seguir grabando. La cinta terminó con el ruido de la puerta de mi apartamento cerrándose. Reconocí el eco. Era mi puerta. Epílogo. Hoy vivo con miedo de cada grabación. Sigo siendo periodista, pero nunca escucho mis audios solo. Siempre hay alguien conmigo. Porque sé que en cualquier minuto, en cualquier pausa, puede colarse una voz que no pertenece a este mundo. Todavía conservo aquella cinta anónima. No la tiro. No puedo. Cada tanto la reproduzco, esperando entender. Pero siempre termina igual. Con mi voz preguntando cosas que no recuerdo haber dicho, con otras voces que responden como si estuvieran al otro lado de un cristal fino. Y con esa frase final, esa promesa que no sé si es amenaza o simple declaración. Queremos seguir grabando. Lo que acabas de escuchar son solo palabras, pero dime, ¿no sentiste en algún momento que alguien estaba contigo mientras corría el audio? Tal vez fue tu imaginación, o tal vez las voces siguen aquí, esperando otro momento para hablar. Si quieres más relatos como estos, suscríbete y acompáñanos en la próxima noche oscura. Hasta entonces, deja la luz encendida. Nunca sabes quién podría estar al otro lado del silencio.